Continuamos con el estudio de evidencias del nuevo nacimiento. Esta es la segunda parte y quiero invitarle a hacer algunas distinciones importantes que deben ser entendidas. Escuche este principio. Debido a que no comprenden bien las enseñanzas bíblicas sobre la salvación, algunas personas no saben si son salvadas o perdidas. La claridad doctrinal, el estudio de la Biblia, la guía de líderes sabios que realicen una adecuada interpretación nos permite tener la seguridad de que realmente hemos obtenido la salvación. O en el otro caso, entender que aún no ha sido salvado. El cristiano debe entender bien lo que la Biblia dice sobre lo que siente. Debe entender bien cuáles son sus emociones. Debe saber que no debe permitir que éstas le controlen. Debe saber cuáles son las convicciones que debe tener para que le guíen. Y yo quiero ayudarle que piense en dos importantes distinciones. Algunas personas se sienten culpables y no saben si es convicción o qué es. Primero, distinguir la convicción que produce el Espíritu cuando como hijos pecamos y la condenación divina por no ser parte de su familia. Son dos cosas distintas. Una cosa es que el Espíritu le condene porque no es parte de la familia, otro que le traiga convicción. Puede desarrollarse dudas acerca de su salvación si no comprende la diferencia entre convicción y condenación. La convicción de pecado es una parte natural en la vida de un cristiano. Siempre el Espíritu nos traerá convicción, nos va a llevar a la confesión, al arrepentimiento, a la restauración del gozo y de la paz. La condenación, por otro lado, trae desesperación por la culpa del pecado, porque una persona no ve esperanza de perdón o limpieza. Así que, si el Espíritu trae convicción, es porque el Hijo de Dios ha fallado. En la salvación el Espíritu Santo de Dios comenzó la obra de conformarnos a la imagen de Cristo. El Espíritu de Dios comenzó a convencernos de pecado, a enseñarnos los caminos de Dios. Pero podíamos aprender de otra manera. Somos pecadores en busca de la salvación. Pero Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos pecamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda inmundicia. 1 Juan 1, 8 y 9. Pero para quienes hemos encontrado la paz con Dios a través de Jesucristo, no hay condenación. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Romanos 8, 1 y 2. Es decir, el pecado ya no nos domina. Una cosa es que el cristiano sienta convicción, otra es que el no cristiano sienta condenación. Segundo, distinguir la evidencia de la salvación por medio de nuestra actuación como regenerados y la seguridad de la salvación por medio de la promesa divina a todos los salvados. Hay una diferencia entre la seguridad de la salvación y la evidencia de la salvación. La seguridad de su salvación solo debe provenir de la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz. Su obra es perfecta. Estamos seguros de que lo que Él hizo es correcto, de que solo Él es el único Salvador, el único mediador. Podemos tener confianza en nuestra salvación porque es una obra segura divina, no una opción humana. La seguridad la obtenemos de lo que la Biblia revela y que tenemos que aceptar por la fe cuando dice, y este es el testimonio, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Os escribo estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna. La evidencia interna para el creyente, la evidencia interna de su salvación, es el testimonio directo del Espíritu. La Biblia afirma, pues su Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. La evidencia eterna para todos los hombres es una vida de justicia y verdadera santidad. Así mostramos que somos salvos con una vida de justicia y santidad. Es un error tratar de eliminar las buenas obras, las cuales nunca deben ser vistas como un requisito para la salvación, pero sí como una evidencia válida de que hemos recibido la salvación. No obtenemos la salvación por las obras, mostramos la salvación con nuestras obras. Un creyente genuino que ha sido salvado por la gracia de Dios no puede finalmente alejarse de Cristo y volverse incrédulo, vivir una vida de negación de la gracia de Dios y convertirse en un secularista, ateo, comunista y aún así poseer la vida eterna. No, señores. La Biblia nos asegura que una persona salva nunca puede perderse, y es lógico que un cristiano genuino nunca volverá a caer en la incredulidad total. Pero quien niega al Salvador, vive como perdido, no ha negado su fe, la verdad es que nunca la ha tenido, y ese tipo de apostasía es la mejor prueba que realmente nunca nació de nuevo. Y Juan lo describe claramente con estas palabras: esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, dice Juan, 1 Juan 2:19, demostraron que no eran parte de nosotros. Aquí viene una parte muy importante: evidencias claras de una vida realmente salvada. ¿Cómo se nota que un hombre o una mujer es salvado? Escucha este principio. El cristiano genuinamente salvado no solo disfrutará de su salvación, sino que además, al ser regenerado, al cambiar radicalmente su sistema de pensamiento y sus comportamientos, serán evidencias que realmente ha sido salvado. Los verdaderos creyentes también poseemos ciertas marcas que nos distinguen del resto de la humanidad, porque ya no pertenecemos al reino satánico. Con razón podríamos llamar a estas cosas que nos distinguen nuestras marcas de nacimiento. ¿Cierto? Algunas personas nacen con una marca de nacimiento. Nuestras marcas de nacimiento son estas. Aparecen cuando somos salvos, nos marcan como hijos de Dios. Toda persona salva tiene todas y cada una de las marcas que voy a enseñar y que certifican que ha ocurrido el nuevo nacimiento, que es parte inicial de nuestra salvación. Algunas personas dudan si es posible saber con seguridad que uno es salvo. Y un estudio sencillo de algunas partes claves de la primera carta del apóstol Juan, como estamos haciendo, nos muestra que el apóstol usa la palabra saber como 39 veces, porque su intención es que sepamos, que estemos seguros. Él quiere que el cristiano sepa, conozca algunas verdades sobre Jesucristo y la salvación, especialmente que tengamos la seguridad de cómo obtenemos la salvación y de cómo debemos vivir como salvados. Mi intención, queridos, es proveer el conocimiento bíblico que le permita verse en el espejo de la palabra de Dios, ver si en su vida usted muestra las evidencias del nuevo nacimiento, porque sólo así podrá determinar si es una persona salvada por la gracia divina o simplemente un religioso que tiene actos místicos que son parte de una religión pero que no tiene salvación. Mi meta en este estudio es ayudarle a comprender dónde se encuentra en su relación con Dios. Quiero ofrecerle este espejo bíblico para que pueda mirarse, para determinar: ¿soy un religioso? ¿Soy un cristiano intelectual? ¿Soy un cristiano emocional? ¿Soy un seguidor de costumbres y dogmas? ¿O si es verdaderamente una persona salvada por la gracia y la misericordia de Dios? Y eso
a medida que vaya avanzando, va a ir comprendiendo si esto es verdad en usted. Comparto con ustedes 4 evidencias que deben ser parte de la vida de todo cristiano, pues sin ellas, la persona solo tiene religión, pero no la verdadera salvación. La primera evidencia, la conversión. Necesitamos una conversión espiritual que dé inicio a la nueva vida. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios, dice Juan. Este tema de la conversión es absolutamente claro e innegable en las Escrituras, y quiero que me pongan mucha atención. Nadie puede ser cristiano si Cristo no realiza la conversión de su vida. El pecador tiene que ser regenerado para poder ser salvado. Tristemente, hoy hay muchas iglesias que presentan un evangelio light, muy aguado, que solo invita a los pecadores a venir tal como están, pero no siempre los confrontan para decirles que al recibir la salvación verdadera, es imposible que sigan siendo lo que eran y que sigan viviendo como vivían. Si usted no tiene ese cambio, ¿dónde está su cristianismo? Todo nuevo cristiano debe saber que no puede seguir viviendo de la misma manera, que debe anhelar vivir la nueva vida porque ha sido convertido en una nueva criatura. Las personas que quieren seguir manteniendo su antiguo sistema de pensamiento, sus vicios, su maldad, sus pecados, sus mentiras, sus engaños, y no tienen ninguna intención de abandonar todo lo que la Biblia le ordena abandonar, es posible que nunca hayan sido convertidos. Usted no puede llegar al Evangelio siendo lesbiana y seguir siendo lesbiana. El secularismo quiere oponerse a que la Iglesia participe en guiar a las personas hacia la transformación de su vida una vez que han sido convertidos de las tinieblas a la luz, una vez que han sido trasladados de la muerte a la vida por la obra y gracia del amor de Jesucristo. El mundo ahora no quiere que le ayudemos para que usted reciba la conversión divina y trabaje su transformación. Para legalizar su agenda inmoral y permitir los desvíos sexuales, los secularistas aún están estableciendo leyes que impiden que nosotros, los pastores y consejeros, enseñemos la palabra de Dios y guiemos a las personas a convertirse en cristianos que abandonan sus estilos de vida pecaminosos. No quieren que nosotros enseñemos la conversión. Piensa en esta realidad y el ataque a nuestras creencias y el intento aún de prohibir la práctica de nuestra fe, que transforma la vida del individuo. El 7 de enero entró en vigor una nueva ley, proyecto de ley C4 en Canadá, y este prohíbe lo que llaman la terapia de conversión, y la definen como cualquier práctica, tratamiento o servicio diseñado para reprimir o reducir la atracción o el comportamiento sexual no heterosexual. Es decir, una persona que llega al Evangelio no puede convertirse. Es decir, si la persona es lesbiana, homosexual, no debe recibir consejos de un líder bíblico que le guíe para abandonar lo que la Biblia llama pecado y vivir en santidad. La ley prohíbe el asesoramiento que vaya en contra de esas tendencias. Han determinado que todos los consejos que guían a la transformación personal de la persona por Dios convertida sean ilegales. Que sean todos los consejos que sean ofrecidos por profesionales, funcionarios religiosos o laicos, prohibidos. ¿Usted no creerá que podemos ser encarcelados por 5 años en Canadá si exigimos que las personas transformen su vida para que vivan en santidad? Y en Chile quieren cambiar la Constitución para incluir todas estas cosas. Y cristianos votando a favor de la Constitución y su cambio es un pecado. Este es un ataque directo al cristianismo, que cree que el inicio de la vida cristiana, nosotros creemos que el inicio de la vida cristiana es la conversión. El desarrollo normal de la vida cristiana es la transformación personal. No es un cristiano genuino el que no es transformado. El cristiano debe creer en la transformación total de su sistema de pensamiento y de vida en toda área, sea en economía, sexualidad, moral, política. La nueva criatura genuina comprenderá que no puede servir a 2 señores,
No puede ser creyente en Dios y ateo. No puede ser comunista. Comprenderá que tiene que transformarse, como dice el apóstol, y la orden es que debido a que somos nueva criatura debemos anhelar la vida nueva, debemos deleitarnos en ella. Debido a que somos pecadores, nuestra naturaleza tenderá a motivarnos a satisfacer pasiones, y debido a que hemos llenado nuestra mente en el pasado de ideas mundanas, tenderemos a querer seguir practicándolas. Y debido a que las filosofías del mundo son tan atractivas para la carne, tenderemos a querer imitar costumbres que Dios rechaza. Y eso Dios no lo permite. El cristianismo no debe ser manchado con nada. Pablo ordena claramente en Romanos 12:1 que nos transformemos sistemáticamente, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios dice que el cristiano genuino es una nueva criatura. Debe dejar lo que estaba pensando atrás, todo lo que vaya en contra de la moral, la doctrina, la teología bíblica. Le guste o no lo guste, tiene que abandonarlo. Pablo escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nuestro deber es enseñar la verdad, para que la gente crea en Cristo y crea que puede convertir sus ideas, sus vidas. El salmista dice: entonces, cuando conozca la palabra, enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Salmo 51:3. La conversión es esencial. Ahora, el secularismo mediante leyes quiere imponer que aceptemos lo que la Biblia considera pecados sexuales. Quieren que sean reconocidos como nuevas identidades, que deben ser aceptadas, afirmadas y aún celebradas. Y entonces, dicen ustedes, no pueden ayudar ni motivar a la conversión. Y Cristo nos dio una comisión, es entregar al mundo el único mensaje de salvación que se inicia con la conversión espiritual milagrosa que nos permite ser parte de la familia de Dios. Si usted está en una iglesia en que no exigen la conversión primero, no han entendido el Evangelio. Jesús le entregó la fórmula para pertenecer al reino de Dios a un hombre, a uno de los fariseos, a un religioso llamado Nicodemo, a quien le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tiene que haber una regeneración. Es un milagro nacer del Espíritu. Por nuestra limitación humana no sabemos cómo ocurre, pero la conversión, la regeneración, es un acto divino, milagroso, divino exclusivamente. Por eso la Biblia enseña que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y note lo que agrega: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Pablo nos asegura que quien mantiene ese estilo de vida pecaminoso o no ha conocido a Dios no heredará el reino de Dios. ¿Es usted un cristiano que vive en pecado? No puede ser. Note lo que escribe con toda claridad y con toda autoridad: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, note esto: y esto erais. Tiene que cambiar. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 9:11. Queridos, nuestro cambio tiene que ser total. Corinto era toda una congregación de personas convertidas, y se nos revela que antes de que vinieran a Cristo su carácter y reputación era pecaminoso, incluyendo perversiones sexuales, vicios comunes. Toda iglesia verdadera es una congregación de pecadores convertidos. Pero un momento, ningún gobierno nos puede impedir que enseñemos la conversión,
la transformación total de la vida de una persona que fue traída al Evangelio por la obra del Espíritu Santo. Pero estos izquierdistas en los países quieren cambiar las constituciones para impedirnos vivir nuestras convicciones. Nuestra obligación, no solo de los líderes, sino de todos los cristianos, es experimentar lo que sentía Pedro y Juan, quienes dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Le estaban prohibiendo hablar del Evangelio como lo quieren hacer con nosotros. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Porque la Iglesia no es una entidad política que puede ser manejada por los políticos. Debemos predicar el Evangelio de Jesucristo para que los pecadores se conviertan. Pero si nosotros permitimos que cambien las leyes, las constituciones, por supuesto que nos van a impedir cosas. La conversión no es terapia, tampoco es un programa prolongado de modificación del comportamiento por medio de un tratamiento psicológico con indicaciones psiquiátricas. La conversión es un evento sobrenatural que ocurre en un momento, cuando el pecador, por la gracia de Dios, porque Dios lo buscó, lo amó, pasa de muerte a vida. Y dice el apóstol, fuimos lavados, es decir, Dios eliminó nuestra culpa, nos dejó limpios de pecado, hemos sido santificados, significa liberación de la esclavitud del pecado, produciendo un apetito por la santidad que antes no teníamos. No puede ser que alguien siga anhelando el pecado. Y luego la justificación, que nos entrega el perdón total, cubre al pecador con un manto de justicia perfecta, solo porque Cristo es nuestro mediador y Él nos justificó por la fe, y por medio de Él tenemos paz para con Dios. Conclusión. No sé cómo se pasó el tiempo tan rápido. Los cristianos verdaderos no se convirtieron solos. Fueron convertidos por la obra regeneradora de Jesucristo, que mediante un nuevo nacimiento espiritual nos permite ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz y nos saca del estado de perdición al entregarnos la salvación. Última pregunta. ¿Es usted verdaderamente un hijo de Dios? Si no está seguro, siga estudiando conmigo, porque al final de las conferencias tendrá la posibilidad de verse claramente en el espejo de la palabra de Dios para determinar si es salvado y va al cielo o está perdido y va al infierno.